Hoy estamos quizás en presencia de una de las sanciones más graves que se puede hacer contra un funcionario público, máximo cuando se trata del segundo hombre de mayor importancia en el Poder Ejecutivo venezolano. Por supuesto que este Parlamento, ante la gravedad de los señalamientos y las medidas tomadas por el Departamento del Tesoro americano, no podemos actuar con irresponsabilidad. Si bien es cierto condenar o absolver a este funcionario que hoy es señalado de cometer uno de los delitos más graves que contra la humanidad se pueden cometer, que es el de narcotráfico, que es el que corroe, que es el que enferma a nuestros hijos, que dañan el futuro de la humanidad. Si bien es cierto no podemos condenarlos ni absolverlos, más irresponsable sería que se pretenda ocultar la necesidad de investigar. La investigación en este caso debe ser una obligación de Estado, ni siquiera es una obligación de esta Asamblea Nacional. Hoy deberían estar actuando todos los poderes públicos para tratar de determinar la veracidad de los señalamientos que desde los Estados Unidos se hacen contra el vicepresidente ejecutivo de la República. Y si hubiese un venezolano interesado en que se aclare la verdad sobre estos señalamientos, el primero de todos debería ser el propio Tarek El Al-Saimi, si es que verdad es inocente. Cualquier ser humano serio, responsable, estaría en este momento separándose del cargo y solicitando una investigación seria, transparente, de cara al mundo, para que se determine la veracidad o no de los señalamientos graves que se hacen en su contra. No se puede pretender despachar una acusación tan seria con algunas consignas panfletarias antiimperialistas, mucho menos con un nacionalismo irracional. Grave sería que el Estado venezolano y los poderes públicos de Venezuela hoy actuaran con una complicidad automática, porque la complicidad en este caso se convertiría también, más que en solidaridad automática, se convertiría en complicidad. Y en complicidad de uno de los delitos más graves que hoy se pueden cometer contra la juventud y contra toda la humanidad. Así que nuestro llamado hoy es a los demás órganos del Poder Público Nacional, a la Fiscalía General de la República, quien por mandato constitucional tiene el monopolio de la acción penal. Ya debería estar la fiscal haciendo una rogatoria pidiendo el expediente que hay en Estados Unidos contra el vicepresidente de la República, para que los venezolanos tengamos acceso a esa información y podamos determinar la responsabilidad o no de este alto funcionario en tan abominable crimen. A nuestras Fuerzas Armadas Nacionales, a esos que de acuerdo al artículo 328 de la Constitución Nacional tienen la responsabilidad de la integridad del territorio y de la defensa de la soberanía. ¿Cómo es que pueden estar recibiendo órdenes de un funcionario que pudiera estar implicado en delitos de narcotráfico? A esos funcionarios que son padres y madres de venezolanos, pero también a esos funcionarios oficiales de las Fuerzas Armadas Nacionales que tienen la responsabilidad de resguardar la vida de los jóvenes que hoy forman la tropa de nuestras Fuerzas Armadas y que todos los días la arriesgan para enfrentar a narcotraficantes, a criminales, a delincuentes que ponen en zozobra a los venezolanos que viven en la frontera. A esos venezolanos oficiales serios y responsables que todos los días son sometidos a estas presiones, les hacemos un llamado para que se haga respetar la Constitución y las leyes. Al Tribunal Supremo de Justicia, a ese tribunal que es tan diligente a la hora de decidir contra esta Asamblea Nacional, que no es otra cosa que decidir contra la soberanía del pueblo de Venezuela. No pueden hacer silencio criminal como ya hicieron en el pasado. Tienen que pronunciarse todos los poderes públicos
pero particularmente el presidente de la República, que es el jefe del Poder Ejecutivo, el señor Nicolás Maduro, si no actúa de manera responsable, se estaría convirtiendo también en cooperador de los presuntos delitos que hoy se le señalan al señor Tarek El Al-Saimi. No puede Nicolás Maduro tener la misma conducta de esconderse y de no darle la cara al pueblo de Venezuela, como lo hizo cuando se señalaron los hechos del caso de los llamados narcosobrinos. Por cierto, que se habló que era una infamia contra unos muchachos, y resulta que esos mismos muchachos, ante los tribunales en Estados Unidos, reconocieron la comisión del delito e hicieron graves señalamientos contra altos funcionarios de este gobierno. Por eso, nuestro llamado el día de hoy es que, si bien es cierto, no podemos condenar ni absolver a priori, más irresponsable es que no hagamos una investigación, esta Asamblea Nacional, pero también todos los poderes públicos. El quedarse callado los convierte hoy en cómplice del presunto delito de narcotráfico que se le señala al señor Tarek El Al-Saimi. Así que, pueblo de Venezuela, no se trata de poner una bandera política a favor o en contra en casos tan delicados como estos. Se trata de actuar con responsabilidad, se trata de actuar con seriedad, se trata de la necesidad de buscar la verdad sobre los señalamientos hechos contra Tarek El Al-Saimi y sus supuestos testaferros. Y en esa responsabilidad, este Parlamento Nacional no puede quedarse callado, señor presidente, colegas parlamentarios. Así que apoyamos la propuesta de una comisión especial para que en los términos más inmediatos presente un informe a esta plenaria, pero también al país y al mundo, para que nosotros salvemos nuestra responsabilidad ante la historia venezolana. Pero también debemos ya oficiarle a la Fiscalía y a la propia Cancillería de la República que emita rápidamente una rogatoria para que los venezolanos tengamos acceso a cuáles son los elementos que implican a este funcionario en los supuestos delitos de narcotráfico. No puede la canciller tratar de ahora venir con el antiimperialismo. Aquí estamos hablando de algo muy serio y con esa misma seriedad tenemos que actuar ante el país y el mundo. Los venezolanos, la inmensa mayoría de nosotros, sean rojos, azules, amarillos, blancos, su militancia política, los oficiales de las Fuerzas Armadas Nacionales, la inmensa mayoría de ellos, como también muchísimos venezolanos que militan en el partido de gobierno o tienen responsabilidades de Estado o de gobierno, somos venezolanos decentes y no podemos permitir que a todos nos tilden de narcotraficantes por la responsabilidad de un venezolano o de varios de ellos.